Buenos días, licenciada. Aileen, ¿cómo va? Buen día. Algunos vamos todavía despertando, vamos acostumbrándonos nuevamente a los horarios de madrugue para poder empezar a trabajar. Muy bien. Teníamos ya nombrado una persona que nos iba a colaborar con la grabación de clases. Ay, muchas gracias. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por recordarnos que tú eres la persona, la intermediaria que nos va a ayudar a grabar las clases y anotar las participaciones, que es también importante. ¿Qué son las participaciones? Bueno, pues son puntos por encima de su nota de examen, por encima de sus prácticas, que les van a ayudar a aumentar su promedio o en algunos casos tal vez a aprobar la materia. Muy bien. Empecemos entonces. Antes de entrar de lleno con el tema de derecho tributario, es decir, cómo el Estado gana recursos y qué hace con ellos, tenemos que entender cómo está conformado nuestro Estado. Tenemos que conocer sus características, su forma de gobierno, cómo se organiza. Y para ello necesitamos avanzar una parte introductoria, ¿ok? Empecemos entonces. Muy bien. Un poquito ahí de antecedentes, de por qué nacen los estados, qué significa estado. A veces nosotros hablamos de estado y sin embargo no sabemos qué significa. Empecemos entonces con la parte introductoria. Déjenme activar mi lapicito para poder analizar todo lo que estamos hablando. Muy bien. Siempre vamos a ver el origen de la palabra y pues el estado deriva de estatus. Estatus es una posición. ¿Dónde está puesto el Estado? Y Estado nace básicamente en la época moderna como consecuencia de la concentración de los poderes en manos de los reyes. Antes, el Estado y el gobierno se centraban en manos de los reyes. Los reyes hacían lo que querían con las personas que vivían dentro de su territorio. Entonces, en ese momento nace el Estado. Ahora, ya estamos hablando de algo más organizado. Entonces, el Estado, vamos a ver que es un conjunto de personas que viven en un terreno determinado y están unidos bajo un vínculo. Y todos están bajo el poder soberano del Estado. Vamos a ver entonces que el Estado está conformado por 4 cosas principales: población, territorio, gobierno y soberanía. Entonces el Estado tiene 4 componentes principales, que son la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. Vamos a entender cada uno de ellos por separado, para entender cómo está conformado el Estado. Algo que vamos a ir repitiendo de ahora en adelante es que la función principal del Estado es velar por el bien común. Entonces el Estado actúa para que todos los pobladores estemos bien. Ahí hoy voy preguntando, ¿y qué actividad realiza el Estado cuyo objetivo es velar por el bien común? Les pregunto. ¿Los bonos? Ya, muy bien, los bonos. Yo puedo decir la construcción de hospitales, está velando por la salud de sus pobladores. Entonces, cualquier actividad que haga el Estado tiene que estar destinado a velar por el bien común. Veamos los componentes del Estado uno por uno. Población, como indica su nombre, población, es la cantidad de personas que integra una nación.
Estamos hablando ahora de componentes del Estado. Entonces, población se refiere al número de personas que viven dentro del Estado plurinacional de Bolivia. Territorio básicamente es la delimitación geográfica de nuestro país. ¿A qué te refieres con delimitación geográfica? Cuando nosotros vamos a un mapa y vemos que Bolivia está de la siguiente forma. Y dentro de esta delimitación geográfica, todas nuestras normas valen. Fuera de ellas no valen. Eso se refiere a qué? Al ámbito de validez de la norma jurídica. Ah, ya. Entonces, todas las normas, leyes que el Estado elabora, ejecuta, solo valen dentro de Bolivia. Entonces, el territorio se refiere a ese ámbito de validez de su norma. Muy bien. Gobierno, lo más importante, es el representante del Estado, el gobierno. Entonces, aquí le vamos a poner aparte representante del Estado. Nótense que no es lo mismo que Estado, sino es un componente. Entonces, gobierno no es lo mismo que el Estado y es su representante. ¿Por qué? Porque como representante lo que hace es ser medio. Es un intermediario. ¿Para qué? Para hacer cumplir las normas, para elaborar las normas, para ejecutar las normas. Entonces, desde ahora vamos a entender que gobierno no es lo mismo que Estado, sino es un componente y es un representante, porque es un medio. ¿Medio para qué? Para las normas. Muy bien. Soberanía. Nosotros siempre escuchamos, nuestro Estado es soberano. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de poder. Entonces, el Estado tiene un poder. Puede ser un poder legal o puede ser un poder físico. El poder legal, como Estado soberano, le va a poder tomar decisiones. El poder físico lo que va a hacer es realizar coercitividad a sus pobladores. ¿Cómo es eso de coercitividad? Obligar a sus pobladores a cumplir las normas. Entonces, el Estado es soberano. ¿Por qué? Porque tiene un poder. ¿Sobre quién? Sobre todos los pobladores dentro de nuestro territorio. ¿Estamos? Hola, hola, muy buenos días. A los que acaban de unirse, ¿qué pasó? Buen día, María Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, Lisa. María Isabel, una pregunta. ¿Qué entiendes tú por Estado? María Isabel. Sí, Lisa. ¿Qué entiendes tú por Estado, María Isabel? Vamos a ver. Olga, buenos días. Ok. Para las personas que acaban de unirse, que tal vez han pospuesto su alarma, no han logrado despertar, estamos viendo la parte introductoria de la materia de derecho tributario. Recordemos que estamos en el grupo 25.
no en el 10. Ya. En la parte introductoria, nosotros tenemos que conocer a nuestro estado, saber cómo está conformado, cuáles son sus componentes. Y eso estamos avanzando en este momento. La diapositiva, ustedes la van a tener en el Classroom, no tienen que anotar nada. Yo se los voy a pasar. Muy bien. Recordemos que tenemos 15 minutitos para ingresar a la clase. Entonces, Fernando, buen día. Buenos días, licenciada. Disculpe la demora. No hay ningún problema, Fernando. Justo lo que estaba conversando con sus compañeros es que tenemos hasta 15 minutos para unirnos a la clase, tanto ustedes como yo. Salvo un previo aviso donde yo les diga, chicos, me atropelló un auto, no voy a poder asistir, o algo parecido. Eso es un ejemplo muy extremo. Entonces tenemos 15 minutitos en condiciones regulares para poder ingresar al aula, tanto ustedes como yo. Es decir, que si yo no les acepto durante los primeros 15 minutos, tengan paciencia. Pero ya después de los 15 minutos, no les voy a aceptar. ¿Estamos? Sí, licenciada. Ok, muy bien. Eso no solo va para ti, Fernando, sino para todos sus compañeros. Estamos avanzando a la parte introductoria del tema. Y como son como 20 personas que acaban de agregarse, la verdad me llama mucho la atención, voy a recapitular un poquito, solo un poco. Estábamos hablando sobre el concepto de Estado. Para entender el concepto de Estado, tenemos que entender cómo está conformado. El Estado está conformado por población, territorio, gobierno y soberanía. Esos son sus 4 principales componentes de nuestro Estado. A ver, población. Analicemos el Estado plurinacional de Bolivia. Si nosotros queremos saber cuál es la población actual, nosotros vamos al Instituto Nacional de Estadística, buscamos población actual y tienen un número aproximado de pobladores. ¿Cuándo sabemos la cantidad exacta de la población? ¿Alguien sabe? Cuando realizamos un censo, licenciado. Muy bien, Darwin, excelente. Entonces, el censo es una herramienta que le va a permitir al Estado desde su población. Entonces no existe el Estado. Ya, voy a un mapa geográfico. ¿Cuántos kilómetros está conformado? ¿Con quién delimita? Ya. Ya está establecido el check, territorio. Gobierno. Yo les he dicho crear las normas, hacer cumplir las normas, difundir las normas. Y hemos visto, no sé si ustedes conocen, cómo está dividido nuestro gobierno. De acuerdo a la Constitución Política del Estado. ¿Alguien sabe cómo está dividido nuestro gobierno? En los órganos del Estado, licenciado. Dividido en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¡Wow! Ya estamos avanzando mucho acerca del tema de Estado. Y vamos a ver uno por uno los órganos de gobierno. Muchas gracias. ¿Qué componente más nos falta? La soberanía. La soberanía se refiere al poder que tiene el Estado. ¿Quién otorga ese poder? Nosotros. Nosotros le damos el poder al Estado. Darwin, yo, Roxana, Fernando, todos. ¿Y cómo le has dado ese poder, Isa?
cuando vas a ejercer tu voto, tú escoges un representante. Y ese representante va a ejercer un poder por encima de toda la población y dentro de nuestro territorio, a través de sus órganos de gobierno. Entonces ya estamos nosotros estructurando todo lo que estamos viendo como componentes. Y el Estado, todo lo que hace y la forma en cual va a actuar es destinado al bien común. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Solo hemos recapitulado esta partecita y nada más. ¿Alguna duda hasta acá? No, Licen. Perfecto. ¿Me escucha fluido? No sé por qué. Sí, Lice, se escucha. Esta parte de componentes ya lo hemos visto, lo acabamos de hablar y hemos traído el ejemplo a Bolivia. Muy bien. Lo que les comentaba, la redundancia, cuando nosotros hablamos de Estado, a veces lo confundimos con gobierno o nación. ¿Qué les he dicho sobre gobierno? Es el representante del Estado, Muy Lice. bien, y que no es un tengo que decir gobierno, no es lo mismo. Muy bien. Entonces, nación o gobierno esto. Veamos a qué se refiere nación y ya sabemos algo sobre el gobierno. Cuando hablamos de nación, básicamente estamos hablando de nacionalidad. Ya. ¿Cómo yo sé la nacionalidad de mis pobladores? A través de su certificado de nacimiento. ¿Qué me dice el certificado de nacimiento? ¿De dónde provienes? ¿Dónde has nacido? Entonces se refiere al lugar de nacimiento. También la nacionalidad se puede referir al linaje, tradición histórica o cultural. Entonces, la nación no es lo mismo que el Estado y no es lo mismo que el gobierno. Muy bien. De gobierno ya sabemos algo. Sabemos que es parte del Estado. Entonces ya sabemos que es un componente del Estado. Y como nos dijo Darwin, está conformado por órganos. Si nosotros hacemos una analogía con el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano está compuesto por órganos que funcionan en conjunto para mantenernos con vida. Lo mismo sucede con el Estado. Su conjunto de órganos le va a permitir ejercer el poder del Estado, organizarse políticamente, tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno está compuesto por órganos. Y esos órganos permiten al Estado su organización política. Algo muy importante es la función que realiza el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Reglas. Nos dice cómo nos vamos a comportar. Y si te portas mal, te vamos a castigar.
permite la cohesión de una comunidad política. Entonces, lo que hace el gobierno es mantenernos unidos. ¿Cuál es la función más del gobierno? Integración de la sociedad. Entonces, permite que nosotros vivamos bien dentro de nuestro territorio y también nos defiende. ¿De qué nos defiende? De algún tipo de invasión externa. Nosotros dentro de nuestro Estado plurinacional de Bolivia podemos vivir tranquilamente. Y si hay algún tipo de invasión, ya sea terrorista o de cualquier país que está limitando con nosotros, el gobierno nos va a defender. Entonces, estas son un poco de las funciones más importantes del gobierno. Más adelante vamos a ver uno por uno las funciones específicas de nuestro gobierno. Ahora solo necesitamos saber eso, que crea reglas, las impone, las hace cumplir para que nosotros podamos vivir íntegramente dentro de nuestra sociedad. Además de vivir íntegramente, nos permite vivir tranquilamente, porque nos defiende de cualquier grupo externo. Muy bien. ¿Cuáles son los órganos de gobierno? ¿Cómo está conformado el gobierno? Por órganos. ¿Cuáles son los órganos? Los órganos son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos son los órganos de gobierno. Veamos cada uno un poquito. No necesitamos memorizarnos todo el PowerPoint. Solo tenemos que entender el nombre y con eso ya estamos. Roxana, ¿qué te sugiere ejecutivo? Poder ejecutivo. Está conformado por los ministros o el presidente de la República, sus ministros, viceministros, son los encargados de administrar al país. Ya, muchas gracias, Roxana. Yo voy a hacer una analogía con otra palabra para que nos pueda ayudar a nosotros a entender cuál es su función del Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo es parte del gobierno. Ejecutivo, ejecución. ¿Ejecución de qué? Ejecución de leyes, ejecución de normas. Entonces, el Poder Ejecutivo se encarga de la ejecución de normas, leyes. ¿Qué es ejecución? Básicamente es la aplicación. Entonces, alguien ha debido crear una norma y lo que hace el Poder Ejecutivo es aplicarla nada más. Hacer que nosotros, los pobladores dentro del Estado, la cumplamos. El legislativo es el que formula. Entonces, el Poder Legislativo crea un proyecto de ley, así se llama. Luego lo pasan a revisión con el Poder Ejecutivo. Él dice, a ver, vamos a hacer algunos cambios, unas aclaraciones, y la puede aprobar o rechazar. Entonces, una vez que la aprueba, ya la tiene que hacer cumplir. Ya. Entonces, el Poder Legislativo se encarga de elaborar las normas para luego pasar al Ejecutivo y que las haga cumplir. El Poder Judicial, seguimos hablando de los órganos de gobierno o poderes de gobierno que conforman básicamente la estructura de nuestro gobierno. El Poder Judicial, administración de la justicia. Entonces, el Poder Judicial lo que hace es administrar la justicia dentro de una sociedad.
El que se encarga de elaborar las leyes es el Poder Legislativo. El judicial la aplica a casos particulares y específicos. Está conformado por jueces y tribunales. Nosotros no tenemos que entrar e indagar mucho en el tema. Lo único que nos interesa es saber un poquito de cada poder, un poquito de cada órgano, para luego entender en su conjunto a nuestro Estado. Ahora, el Estado puede ejercer su poder de dos formas diferentes. Y esas dos formas diferentes le permiten su clasificación. Entonces ahora vamos a hablar sobre clasificación de los estados. Entonces el Estado puede ejercer su poder de la siguiente forma: mediante el Estado simple o unitario. Unitario, ya tienen que pensar en un hito, uno. O un Estado federal. El federal está compuesto por una cámara. Ya son varias personas en las cuales van a ejercer el poder. Empecemos por el primero y veamos cuál es la forma en la cual el Estado está organizado. El Estado simple unitario, les he dicho que piensen en uno solamente. El poder se centra en uno solo y es ejercido a través de los órganos de gobierno. Las personas obedecen a una sola constitución. La administración puede ejercerse de una forma centralizada o descentralizada administrativamente, pero todo recae sobre el Estado. Ahora pensemos en nuestra Bolivia. Nuestra Bolivia corresponde a la clasificación del Estado simple o unitario. ¿Por qué? Porque el poder se centra en uno solo. ¿En quién? En el presidente. Tenemos una sola constitución. No veo otra más. Solo hay una constitución y nosotros la conocemos como Constitución Política del Estado. Y esa Constitución Política del Estado rige sobre todo el país, no solo para Cochabamba, no solo para La Paz. Entonces tenemos una sola Constitución que abarca todo el territorio nacional. Nosotros, no hace mucho, ha cambiado un poco la organización administrativa del Estado. Lo que ha hecho es nombrar gobiernos autónomos. ¿Estamos? Si nosotros analizamos solo en Cochabamba, tenemos un gobierno autónomo de Cochabamba, gobierno autónomo de Quillacollo. Entonces, la administración está descentralizada, pero todos responden a un mismo gobierno, a un mismo centro de poder. ¿Me están siguiendo? Sí, Lice. Muy bien. Ya sabemos que el Estado es unitario. La forma en la cual se organiza es unitario, porque todo se va a centrar en una sola cosa. Pero eso tiene que decir en algún lado. Tiene que estar en alguna ley, en alguna norma. Y esa forma de constitución del Estado está en la Constitución Política del Estado. Y vamos a leer lo que dice el Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 1, en su artículo primero,
dice que el modelo de nuestro Estado es un Estado unitario. Entonces, ¿cómo está conformado nuestro Estado? Con un solo centro de poder, una sola constitución política del Estado. Administrativamente está descentralizado, pero todo recae sobre un centro de poder. ¿Estamos? Sí, licenciada. Muy bien. No todos los países se conforman de esta forma, de forma simple o unitaria. Hay otros países que se conforman como Estado federal, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Alguien sabe cómo se caracteriza su gobierno de Estados Unidos? ¿O algo? ¿Algo conoce? Licenciado, cada estado tiene sus propias reglas. En algunos estados hay pena de muerte, en otros no. Hay leyes diferentes, aunque al final van a confluir siendo solo un estado, ¿no? Muchas gracias, Roxanita. Ya tienes tu participación del día. Lo más relevante que acaba de decir Roxana es que hay una descentralización política. ¿Y cómo sé eso? Yéndonos al ejemplo de Estados Unidos, si bien es un estado, es uno solo, está conformado por subestados. Y cada estado tiene sus propias leyes, sus propias normas, su propio ordenamiento político. Y esos son los estados federales. Entonces, administrativamente está descentralizado, pero también políticamente. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. Existe descentralización administrativa y también existe descentralización política. ¿Por qué hay descentralización política? Porque cada estado tiene sus propias normas y reglas. Entonces, está descentralizado políticamente. ¿Cómo está organizado el poder? Existen varias fuentes de poder. Uno que está conformado por el gobierno central y otro de gobiernos regionales, que actúan de forma coordinada pero independiente. Seguimos hablando de descentralización política. Ahora nos está diciendo que los gobiernos, hay un solo gobierno por todo el estado, por todo Estados Unidos, pero además hay gobiernos regionales para cada estado unitariamente, que coordinan entre sí, pero son independientes. Muy bien. ¿Qué más? Hay una pluralidad de ordenamientos constitucionales. Tenemos uno como principal. Entonces, hay una constitución política del Estado, pero además tiene subconstituciones. Pero todos están subordinados. ¿A cuál? A una principal. Muy bien. Lo más importante del sistema federal de los estados federales es esa autonomía, es esa descentralización política. Y la participación del gobierno se hace mediante una Cámara Federal. Entonces nosotros vemos que no todos los países están conformados como estados simples federal. Y entendamos al Estado federal como más descentralizado administrativamente, más descentralizado políticamente, y además la participación del gobierno lo hace a través de una Cámara Federal. Es lo más representativo
de estos estados federales. Ok. Clasificación de la forma de gobierno. Ahora vamos a ver cómo se clasifica la forma de gobernar de nuestro país. Vamos a ver eso. Nuestro gobierno es un gobierno presidencialista. A ver, ¿qué les sugiere el nombre? ¿Y hay presidentes? Muy bien, nosotros tenemos que elegir un presidente que también puede ser denominado jefe de gobierno o jefe de Estado, que es básicamente por una votación directa. Nosotros vamos, ejercemos nuestro voto y de esa forma elegimos a nuestro presidente. Ese es el origen del gobierno. Es un gobierno presidencialista que básicamente es mediante la elección de nuestro presidente. Nosotros, dentro de nuestra Constitución, decimos que para que el presidente sea electo, tiene que tener mayoría relativa. Pero en algunos casos hay mayoría absoluta. Si todos estamos de acuerdo, va a haber mayoría absoluta. Pero si solo algunos grupitos están de acuerdo, va a haber mayoría relativa. En algunos casos se puede realizar una segunda vuelta electoral, si no está bien definida la elección del presidente. Muy bien. ¿Cuánto dura el periodo de funciones del gobierno? Puede ser 5 años, licenciado. Para nuestro gobierno es 5 años. Muy bien, Darwin. Pero a nivel general puede durar de 4 a 6 años, donde ese periodo es inamovible. Si nosotros nos vamos a la Constitución Política del Estado, ahí tiene que estar redactado el periodo de gobierno. Entonces, la Constitución nos está diciendo cuánto tiempo va a gobernar el presidente electo. Y como dijo Darwin en la Constitución Política del Estado, el presidente y el vicepresidente pueden gobernar durante 5 años y pueden ser una vez reelectos de manera continua. ¿A qué se refiere con eso? A Roxanita le hemos escogido para que sea presidente. Listo, presidente Roxanita durante 5 años. Podemos volver a escoger a Roxanita para que siga siendo presidente durante 5 años más. Entonces, de manera continua, puede ser presidente durante 10 años. Y nada más. ¿Qué sucede en nuestro gobierno? El expresidente Evo Morales Ayma ha ejercido su poder durante 10 años. Luego ha querido ser reelecto nuevamente, siendo un acto anticonstitucionalista. La Constitución te está diciendo, a ver, solo puede ser 2 veces electo continuamente y nada más. Pero bueno, han sucedido ciertas cosas, conflictos y demás. Cuando acabe la presidencia de Luis Arce Catacora, les pregunto a ustedes, ¿puede Evo Morales postularse nuevamente o ya no puede? Puede, Yo Lice. creo que sí. Sí, Lice, puede. Puede, ¿verdad? Porque la Constitución te está diciendo puede ser reelecto una sola vez de manera continua. Discontinua puede ser infinitas veces. Es decir, puedo ser presidente 5 años, otros 5 años, me retiro 5 años. Luego de nuevo puedo volver a que me elijan. ¿Estamos? Sí, Lice. Perfecto. Vamos a seguir leyendo un poquito más acerca del sistema de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que está también redactado en la Constitución Política del Estado.
¿Por qué seguimos hablando de la Constitución Política del Estado? Porque es la norma madre que va a regir a las demás normas. Es la primera norma que está dentro de la pirámide de Kelsen. Es la que más nos importa, porque todo lo demás tiene que ir en función a la Constitución Política del Estado. Eso ya lo hemos aprendido probablemente en primer semestre. Entonces vamos a leer un poquito acerca del artículo 12 que habla del sistema de gobierno. Leamos un poquito y conversemos sobre el tema. El Estado se organiza y estructura su poder político a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. A ver, entendamos un poco. Solo hemos hablado de los tres primeros: legislativo, ejecutivo y judicial. Uno que administra la justicia, que es el judicial; uno que es el ejecutivo, que básicamente lo que trata es de aplicar las normas; y el legislativo, que es el que elabora las normas. Ya están las normas hechas, aplicadas, administradas, controladas. ¿Qué hace el órgano electoral que está totalmente separado de estos tres? Es el órgano encargado de hacer las elecciones, licenciada, cada 4 años. Básicamente, lo que acaba de decir Darwin es lo correcto. Es ese órgano que se va a encargar de las elecciones, del conteo de votos, de que todas las propuestas estén bien elaboradas, que todo su plan esté bien hecho, que las personas que quieran ir a presidencia cumplan con lo mínimo necesario, y pues así sucesivamente. Entonces el órgano electoral está totalmente separado de las leyes, normas, su aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Se encarga de una actividad en específica, nada más. ¿Qué más dice la Constitución Política del Estado acerca de la organización del gobierno? Seguimos, y voy a seguir insistiendo que el gobierno es un componente del Estado y es básicamente mediante el cual el Estado se organiza y estructura su poder político. Entonces, no es lo mismo, es un componente. Bueno, hay una persona que quiere entrar a la clase y está reclamando. A ver, no hay nadie, pero... que solicite ingresar y yo le voy a aceptar, no hay ningún problema. ¿Me pueden decir eso en el grupo de WhatsApp, por favor? Que se le fue su internet. A ver, vamos a ver. Aileen, ¿estás en clase? René, buenos días, ¿qué pasó? ¿Dónde está Aileen? Buenos días, licenciada. Tuve un problema con el internet y por eso entré un poco más de cuarto y ya no me aceptó. Sí, lo que habíamos hablado en la primera clase es que tenemos 15 minutitos para entrar. Entonces, hasta las 7 puedo entrar yo y ustedes también. Entonces, es un margen de tolerancia. En algunos casos he permitido que ingresen hasta y 5 y 10 casi, pero ya después es como que discontinuar el avance. Ahora hemos dado un pause porque ha tenido algún problema una persona que ya estaba en aula y eso les ha permitido ingresar a ustedes. Muy bien. Pero creo que Aileen no ha logrado entrar. Está bien, dice, gracias, va a ser la última vez. Gracias. No hay problema. Ya.
Igual todas las clases van a estar grabadas, todas las clases, básicamente la estructura de la clase la voy a subir al Classroom, ustedes tienen acceso a las diapositivas. ¿Cuál es el plus, digamos, de asistir a la clase presencial? Es entender todo lo que estamos haciendo, conversar, preguntar y interactuar entre nosotros. Ya. ¿En qué me había quedado? Y pues ya me desconecté totalmente. No, hemos dicho que el gobierno no es lo mismo que el Estado. ¿Qué más? ¿Cómo se organiza nuestro gobierno? Nuestro gobierno, si bien responde a una sola constitución, es un Estado simple, es un Estado unitario, permite la independencia entre los órganos. Pero sí tienen que coordinar, no es que cada órgano va a ir por todo lado. Todos van a responder a un centro de poder. Muy bien. El gobierno parlamentarista pertenece a ese sistema de gobierno federal, donde habíamos hablado básicamente como ejemplo la forma de gobierno de los Estados Unidos, que cada estado tiene su propia constitución, sus propias leyes, sus propias normas y rigen solo dentro de su estado. Si bien responden a uno solo, administrativamente está descentralizado y políticamente también está descentralizado. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Veamos cómo se elige el gobierno ahora. Ya hemos visto sobre el sistema de gobierno unitario que se elige un presidente, para nuestro caso, que va a ejercer su poder durante 5 años y puede ser reelecto una vez. Eso ya lo vimos. Ahora veamos acerca del origen del gobierno, pero el gobierno parlamentarista. Se elige a un jefe de gobierno y ese jefe de gobierno es elegido por el Parlamento. Eso es lo más importante. Entonces, recapitulemos. Se elige al jefe de gobierno a través del Parlamento. Y el Parlamento tiene que elegirlo a través de mayoría absoluta. A ver, en requisitos de elección, ¿qué dice? La elección del jefe de gobierno no puede hacerse por mayoría relativa. Entonces, tiene que hacerse por mayoría absoluta. Entonces, todo el Parlamento tiene que ponerse de acuerdo y eso obliga a hacer alianzas. El periodo de funciones del jefe de gobierno, eso está en función a los plazos electorales establecidos. Lo más importante acá es que tiene que cumplir con su programa de gobierno. Entonces, si el programa de gobierno está para 6 años, su periodo de funciones es de 6 años. Es un poco más flexible que el anterior. ¿Cuál es el anterior? El gobierno presidencialista, que te dice solo de 4 a 6 años. Y nosotros estamos en el medio, que es 5 años. Nótense entonces que ya sabemos cómo está conformado nuestro gobierno, cómo está organizado. Recapitulemos. El Estado Plurinacional de Bolivia es un Estado simple y unitario. Y está conformado por los órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. El Estado ejerce su poder mediante un gobierno presidencialista.
es decir, una persona que ejerce poder mediante la votación directa. ¿Estamos? Sí, Lice. Ya. Concluido entonces el tema introductorio, ya sabemos cómo se organiza nuestro Estado, ya sabemos su forma de mandato, sabemos los componentes del Estado y sabemos que el Estado siempre va a trabajar para que todos nosotros vivamos de la mejor forma posible, el vivir bien. En el plan de gobierno del Estado, el vivir bien se repite como 1000 veces. Entonces, el Estado se encarga de que todos vivamos bien. Muy bien. Como ya entendemos cómo se estructura el Estado, la tarea es súper sencilla. Y es básicamente describir la estructura y la organización funcional de nuestro Estado. La tarea debe ser a mano y debe contener todos los órganos del Estado, lo que acabamos de ver, y cómo cada órgano está conformado y cuáles son sus funciones. ¿Dónde pueden encontrar esto? En la Constitución Política del Estado, de lo que hemos hablado reiteradas veces. Ok, entonces por el día de hoy solo tenemos la parte introductoria y pare de contar y su primera tareita. La fecha de entrega es el día del examen. El formato de entrega es a mano. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, perfecto. Entonces, con esto entonces nosotros nos despedimos de esta primera clase introductoria. Ya la siguiente clase vamos a entrar a hablar del sistema tributario. Vamos a hablar un poco del código tributario y después vamos a hablar de los tributos, ¿ok? Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. La siguiente clase más tempranito, porfis, no se me tarden. Sí.